Bueno, chiques, buen día, buenas tardes. Eh, Hoy vamos a darle nosotros con Andrea de nuevo otra vez una clase. Le queríamos contar que estamos encargados de darle la clase sobre Revolución Rusa y comunismo. Nosotros vamos a dividir el tema en dos bloques. Uno sería la clase que vamos a ver hoy y la semana que viene vamos a ver otra clase ya para finalizar este tema. Nosotros no le damos ahora una actividad junto con esta clase porque se la vamos a dar recién cuando terminemos el bloque de la próxima clase. Sin embargo, lo que nosotros querríamos es que durante la semana, mientras ustedes vean la clase, antes de la clase que viene, puedan plantearnos algunas dudas, si es que se les generan algunas, que seguramente sí, porque este es un tema muy complicado. Nosotros queremos que durante la semana ustedes nos vayan planteando, ya sea por el aula virtual o por el grupo de WhatsApp, si es que ustedes pueden llegar a tener alguna duda para que nosotros las aclaremos antes de seguir con la siguiente clase. Así que bueno, ahora llevamos directamente a el tema de la clase de hoy, que sería la Revolución Rusa. Bueno, para empezar tenemos que decir que la Revolución Rusa fue un proceso que no solo acabó con el imperio de los zares y lo reemplazó por el primer sistema comunista del planeta, sino que además creó un nuevo actor internacional que marcó profundamente la historia, la política y las relaciones internacionales en el siglo XX. Rusia poseía un sistema feudal en el que el zar gobernaba por designio divino. Esta forma de gobierno es denominada la autocracia zarista. El zar tenía derechos absolutos sobre sus súbditos a quienes le imponía su estilo y sus maneras. En lo económico, Rusia estaba muy atrasada en comparación con otros países, por ejemplo, de Europa. Vivía de la agricultura, pero sus métodos de cultivo eran todavía medievales y su producción estaba muy limitada por varios factores, como por ejemplo el clima, las grandes distancias y las aduanas internas. Nosotros ahora en un momento le ponemos en el PowerPoint un mapa para que vean lo grande que era Rusia. Y aún sigue siendo uno de los países más grandes del mundo, sin embargo en esa época era todavía más grande, así se pueden dar cuenta del problema real que significaban las grandes distancias. Su sociedad era estamentaria, conservadora y muy cerrada, y estaba constituida por más de 40 millones de personas, de las cuales el 15% eran nobles, el 5% pertenecía a la clase media y el 80% pertenecía al campesinado. Sin embargo, Rusia era un país de grandes contrastes y de hecho, a pesar de de estos problemas, su desarrollo artístico y cultural era extraordinario. Ustedes seguramente en algún momento van a leer, por ejemplo, libros o algunos textos de un autor ruso muy importante de esta época que es Dostoyevsky. O también habrán escuchado o van a escuchar en algún momento piezas musicales de Tchaikovsky, que por ejemplo está muy presente en algunas películas de Disney y bueno, él vivía en esta época en Rusia. Durante la segunda mitad del siglo XIX, estos círculos de personas ligados al ámbito cultural se fueron politizando y así se conformó lo que se llamó una inteligencia integrada por hombres que si bien adherían a las corrientes de pensamiento, estaban unidos a distintas corrientes de pensamiento, todos estaban unidos por la firme convicción de la necesidad de cambio que se debería realizar en Rusia. Ellos aspiraban a hacer de esta un país moderno, justo y desarrollado. Con el paso del tiempo, las tendencias ideológicas fueron madurando en agrupaciones políticas que actuaban de manera clandestina dentro de Rusia. En 1903, a fin de unir a todas estas personas en un solo movimiento marxista ruso, los delegados de estos grupos se unieron en Bruselas. Contrariamente a lo esperado, que era la unión, de este congreso emergieron dos partidos. Uno era el partido bolchevique y el otro el partido menchevique. Ambos compartían su deseo de acabar con la autocracia, pero diferían en el sistema que se debía implementar. Los mencheviques
que seguían al pie de la letra la teoría de Marx, entendían que en primera instancia debía llevarse a cabo una revolución burguesa que instaurara el capitalismo, desarrollara la industria y consolidara a una clase obrera. Recién cuando estas condiciones se afianzaran, podrían implementarse el socialismo. Sin embargo, para los bolcheviques no había tiempo para realizar este proceso completo y se debía realizar un salto directo ya hacia el comunismo. Bueno, tenemos que decir que en esta época Rusia estaba gobernada por el zar Nicolás II. La primera muestra clara de debilidad que se produce en su reinado lo tenemos en 1904, cuando Rusia fue derrotada en la guerra contra Japón. Y ahí quedó expuesta la debilidad y el atraso del ejército imperial en comparación con los ejércitos de otras potencias. Al año siguiente hubo una manifestación pacífica, popular, que se congregó frente al Palacio de Invierno, que era el lugar donde vivía el zar, donde desde ahí gobernaba, y ellos querían pedirle al zar reformas y soluciones. Sin embargo, esta manifestación pacífica fue reprimida de manera muy violenta. En esa coyuntura, los bolcheviques crearon el Soviet de Petrogrado. Los trabajadores urbanos, o sea, los que vivían en la ciudad, iniciaron una serie de protestas y en el campo también se generaron sublevaciones y levantamientos. Ya a partir de 1911, las huelgas y las manifestaciones callejeras se incrementaron. Bueno, recién hablamos de algo llamado Soviet. Bueno, ¿qué es el Soviet? El Soviet es una institución política que consistía en una asamblea comunal de los ciudadanos que vivían de su propio trabajo y que elegían a sus representantes para el Soviet local. ¿Por qué decimos el Soviet local? Porque también se elegían representantes para otras instancias de la reunión entre los soviets. Había, por ejemplo, una reunión general de todos los soviets. Ya en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, que fue el detonante perfecto del proceso revolucionario. En efecto, fue la guerra la que precipitó el colapso material de Rusia y lo arrastró hacia el abismo. Con ella se quebró el sistema económico y logístico del país. Se destrozó el mercado interno y se generalizó la escasez y la inflación. En el campo la situación era todavía aún peor que lo que se vivía en la ciudad. A todo esto teníamos que sumarle las derrotas en el frente de batalla de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, aparte las deserciones masivas que había en el ejército ruso y la caída de la moral de las tropas y del país en general. A finales del año 1915 el gobierno ya no pudo controlar más la situación. En el mes de febrero de 1917 ya era tan grave la situación que hasta se llegaron a dar 5 días seguidos de motines. A partir de ahí se creó un gobierno provisional liderado por los mencheviques, que recordemos que ellos querían cumplir al pie de la letra lo que decía Marx, y ellos estaban acompañados por los bolcheviques. La primera medida de este gobierno provisional fue detener a la familia real, apresarla y obligar al zar a abdicar, o sea, a que entregue la corona y que renuncie a ser el zar. En octubre de ese mismo año, de 1917, la frágil alianza entre mencheviques y bolcheviques llegaría a su fin. Sin embargo, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y en julio de 1918 ya toda la familia real habría sido ejecutada. Ahora hablaremos del gobierno provisional. Bueno, ahí tenemos las imágenes, por ejemplo, de lo que hablamos recién, de las derrotas sucesivas en el frente ruso, de los oficiales rusos en Moscú antes de partir al frente de batalla, que ya vimos que fue algo catastrófico para Rusia por el atraso que tenían en las fuerzas imperiales, en las fuerzas militares.
Acá tenemos también lo que es el gobierno provisional, que eso es lo que vamos a hablar ahora. Decimos que siguiendo los pasos del modelo marxista, los nuevos gobernantes aspiraban a hacer de Rusia un país capitalista, moderno y liberal, muy parecido a lo que era Francia o Inglaterra en ese momento. Los bolcheviques, en cambio, pedían que todo el poder vaya a los soviets, y de hecho ese era su lema, todo el poder a los soviets, a fin de iniciar así el camino hacia el socialismo. Tres equipos de gobierno se sucedieron entre marzo y octubre de 1917. Sin embargo, ninguno pudo resolver los problemas heredados, que eran heredados del régimen zarista, que eran la crisis económica, la continuación de Rusia en la guerra y los problemas de los obreros y los campesinos. Entre los miembros del poder se profundizaron los desacuerdos, mientras que los mencheviques hablaban de la necesidad de instaurar un sistema parlamentario, los bolcheviques que sostenían que era emergente los temas relacionados al pan, o sea, a la comida, a la paz y a la tierra. Esta política de espera de los mencheviques estimuló a que crecieran los soviets, los comités y las asambleas populares, que pronto se configuraron como un gran y desordenado movimiento social de masas. La preocupación principal de Lenin, que era uno de los jefes bolcheviques más importantes, y es que no era el más importante, era la salida de Rusia de la guerra. Ahí tenemos una imagen de lo que era un soviet, el soviet de Petrogrado, que Petrogrado, recordemos que era la capital de Rusia en ese momento, no como ahora que es Moscú. Podemos ver que los soviets eran una reunión muy grande de muchísimos trabajadores, no estamos hablando de una asamblea pequeña, sino que era una asamblea muy grande con muchísimos trabajadores. Acá vemos todos los que están ahí sentados, sin embargo arriba se puede ver que también los palcos están abarrotados de gente, así que no era una reunión chiquita, por así decirlo. Con con una base popular cada vez más impaciente y con algunos dirigentes temerarios, o sea, como Lenin, por ejemplo, se desencadenaron manifestaciones sangrientas en Petrogrado, que recordemos era la capital de Rusia en ese momento. La debilidad de las instituciones con mayoría menchevique, que recordemos que hasta ahora se gobernaba con una coalición entre mencheviques y bolcheviques, bueno, la debilidad de estas instituciones que tenían una mayoría de mencheviques fueron débiles para enfrentar los problemas sociales. Todo esto creó las condiciones para que el partido bolchevique saliera a la superficie hacia finales de agosto del año 1917 y se preparara para tomar el poder, lo que se concretó ya de hecho el 25 de octubre de 1917.